Vamos a hablar ahora, a esta hora de la mañana, con el portavoz del Comité Científico Asesor para la COVID-19, que es Lluís Serra. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Serra. Muy buenos días. También catedrático de Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenerife, la situación se complica, se barajan incluso medidas más restrictivas y usted mismo ha hablado de un posible segundo confinamiento si los datos no cambian. Es evidente que esta sería la última opción. Tampoco podemos esperar de que las medidas que se tomaron este fin de semana tengan ya efecto ahora. Esto es consecuencia de lo que había sucedido antes, ¿no? Por tanto, hay que tener paciencia. Estamos convencidos de que las medidas van a surgir efecto y realmente lo preocupante ahora es que haya afectado a una residencia, digamos, sanitaria, sociosanitaria, tan importante, muy grande en tamaño, en residentes, en trabajadores, y que de alguna forma es algo muy preocupante, porque siempre hemos dicho que es esta población justamente la más vulnerable y va a ser la primera en vacunarse, pero es la más vulnerable por ese mismo motivo, ¿no? Justamente lo decía usted, son los más vulnerables. Está este brote en Santa Rita, pero los contagios se están dando sobre todo entre los jóvenes, que son luego los que visitan a sus mayores en las residencias, en casa, a sus familiares, a sus abuelos, ¿no? Efectivamente, es una pena decirlo, pero alguna persona en el comité hablaba del beso de la muerte, ¿no? El beso del nieto a la abuela. Es decir, es terrible, pero es así, ¿no? Los jóvenes tienen que entender que este comportamiento está conllevando problemas y muertes al fin y al cabo, ¿no? No solo enfermedad. Por tanto, hay que extremar las medidas, tenemos que llegar todos sanos a Navidad y poderlas celebrar lo mejor posible, y sobre todo tener en cuenta de que ya prácticamente estamos, no al final del túnel, pero estamos en un momento en que por lo menos podremos empezar a vacunar y podemos empezar a solucionar el problema, ¿no? Justamente con motivo de las fiestas navideñas que están a la vuelta de la esquina, todo el mundo sale a comprar, nadie quiere quedarse sin regalos. Se establece un toque de queda por la noche, pero durante el día vemos los centros comerciales llenos, ¿no? Esa imagen de la que todos comentamos, pero luego vemos las aglomeraciones que se producen, ¿no? ¿Habría que tomar alguna medida en ese sentido? Bueno, hay que intentar ir en otros horarios, no siempre los mismos horarios que hemos hecho todos los años, buscar otros espacios, ¿no? Y por supuesto que hay que comprar y hay que disfrutar, ¿no? Pero estas Navidades el amigo invisible es el coronavirus y por tanto es al que le debemos temer más, ¿no? Y respecto a las compras, intentarlas fraccionar de forma que no vayamos en plenas aglomeraciones, y si vemos el aparcamiento de un centro comercial lleno, pospongamos la compra para más tarde, pero no participemos en estas aglomeraciones de gente, ¿no? En la medida de lo posible, y seamos conscientes. Se barajaban distintas medidas, por ejemplo, para las cenas de Navidad, para esas fechas puntuales, ¿no?, de las que ha hablado el Gobierno, y finalmente hay una cierta flexibilidad con el número de personas. Si la situación de este puente y de este próximo fin de semana no mejora, ¿podría haber un cambio en esas medidas? Siempre puede haber un cambio en las medidas, recrudeciéndolas o relajándolas en función de los resultados, ¿no? Pero bueno, es evidente que un número máximo de 10 personas en convivientes durante las celebraciones parece adecuado. En otras comunidades estarán en 6 y por tanto es posible que pueda haber cambios, ¿no? Cambios importantes según lo que vaya sucediendo en los próximos días. Aproximadamente a partir del 20 de diciembre, sobre el 18, 19, 20 de diciembre, será un momento para evaluar si lo que se ha implantado ha sido efectivo y si realmente pues en Tenerife se pueden también aplicar las mismas medidas que en otras islas, ¿no?
Bueno, eso va a depender mucho de nosotros, ¿no? Usted mismo comentaba que gestos tan cotidianos o acciones tan cotidianas como cantar un villancico puede llevarnos a un contagio, ¿no? A veces tenemos que hacer un poco de reflexión, un poco de contenernos en aquellas cosas que habitualmente hacemos en estas fiestas. Sí, efectivamente, tenemos que organizar una Navidad, pensar en una Navidad un poco distinta, ¿no? En la que no será como otros años, pero lo importante y es que la próxima sí será como los otros años, ¿no? Y por tanto se trata de una excepción. No se trata de renunciar a nada, a algo para siempre, se trata de renunciar a algo específicamente para este año, ¿no? No viajaremos para encontrarnos con las familias, no viajaremos tanto, nos reuniremos en grupos pequeños, mantendremos un buen espacio, una buena ventilación, no compartiremos los platos, no picaremos aceitunas o queso de un mismo plato o langostinos, lo que sea, ¿no? No alzaremos la voz, no cantaremos, dejaremos de hacer muchas cosas que hacíamos habitualmente, pero es por una vez solamente, es este 2020 que queremos que pase lo antes posible y con el menor daño posible. Bueno, de entre todas esas medidas que ha articulado el Gobierno de Canarias para evitar más contagios, están esos test que ofrece gratuitamente a los residentes canarios que vuelvan, por ejemplo, ahora en la época navideña a casa. Ocurre que está pasando en algunos centros de salud, de atención primaria, que la gente llama, reserva su cita y luego no acude a hacerse la PCR. Habría que hacer un llamamiento quizá a un gesto muy sencillo que puede evitar muchos contagios, ¿no? Efectivamente, lo que no podemos es, poner más presión al sistema asistencial que ya está, digamos, muy estresado, ¿no? Debemos utilizar nuestras cifras en el caso de las PCRs que se conciertan y sobre todo planificarlo con tiempo, ¿no? Sabemos ya, hemos comprado el billete, sabemos cuándo vamos a ir, por tanto hay que planificarlo con tiempo y que luego pues no tengamos que salir a toda prisa, ¿no? Yo creo que es importante esas navidades planificarlas bien, porque de ello depende la salud de las personas con las cuales nos vamos a reunir estos días, ¿no? Y por tanto es algo realmente muy serio, ¿no? Nunca la salud pública había dependido de nosotros mismos, de nuestro comportamiento y ahora depende completamente de ello. Estamos viendo en imágenes a esa primera ciudadana británica que se ha vacunado con 90 años de la COVID-19, esa vacuna de Pfizer. Hay muchas reticencias de la población para vacunarse, sin embargo, estas primeras vacunas, esta primera serie en Reino Unido podría dar más seguridad a los ciudadanos, ¿no? Por supuesto, los ciudadanos conforme vayan viendo pues que la gente se va vacunando y que no solo no le pasa nada, sino que no enferma del coronavirus y que no ingresa en intensivos y que no muere por coronavirus, pues se irá convenciendo poco a poco, ¿no? Y esto es un ejemplo muy ilustrativo de por dónde hay que empezar los programas de vacunación, por la gente mayor, la más vulnerable, la que está en residencias de ancianos. Imaginémonos pues que tuviéramos ahora la capacidad de vacunar a todos los residentes de la residencia de Santa Rita, ¿no? Pues sería magnífico, ¿no? Sería realmente algo fundamental, ¿no? Y empezar por estos grupos vulnerables. Al final la gente pedirá la vacuna. Estoy convencido de que la gente al final la pedirá porque, bueno, si al final uno pues vivirá más tranquilo e incluso pues puede haber diferencias en cuanto a las personas que se hayan vacunado o no para hacer determinadas cosas, ¿no? Pues para viajar en aviones o lo que fuera. Y por tanto es evidente que la gente al final optará por vacunarse, segurísimo. Señor Serra, el Gobierno de Canarias, también los empresarios del sector turístico están pidiendo test de antígenos en lugar de las PCR para los turistas que vengan a Canarias. ¿Es seguro ese test de antígenos? El test de antígeno es muy seguro en personas que tienen síntomas. En personas que tienen sintomatología la sensibilidad es cercana incluso a una PCR, no tan alta pero cercana. Es menos sensible, menos seguro en personas que no tienen síntomas, porque la sensibilidad, según estudios recientes, está en torno al 60%. Pero bueno, es mejor el 60% que nada. Es decir, si ya filtramos un 60% de los posibles
enfermos es mucho, ¿no? Y de alguna forma no debemos centrar la lucha contra el coronavirus en el sector turístico solamente con los test de antígeno, pero es obvio que los test de antígeno nos aportan un valor añadido importante. Y el comité científico así se pronunció de una forma clara y tajante, ¿no? Son útiles y sirven para ayudar a controlar la pandemia. No son el eje fundamental, porque es obvio que hay que seguir vigilando que los turistas utilicen mascarilla, que se reúnan en las mesas máximo de 6, todas estas cosas hay que seguirlas controlando, pero es evidente que el test de antígeno es un elemento que ayuda y que nosotros desde Canarias tenemos que seguir defendiéndolo. Es obvio que hemos depositado nuestra confianza en la vacuna, como es lógico, pero quizá nos hemos relajado en estas últimas semanas, estos últimos meses, pensando que la vacuna va a llegar y que no hace falta tomar las medidas de precaución que hemos tomado. ¿De ahí que hayan subido tanto los contagios en Tenerife? Yo no creo que los jóvenes estén pensando en que gracias a la vacuna se pueden relajar ahora. Yo pienso que no es este el motivo, ¿no? Es evidente que la vacuna añade un elemento de esperanza de cara al futuro y es evidente que mucha gente la está esperando, muchísima gente la está esperando, ¿no? Pero si la gente que la está esperando se cae más precavida, ¿no? Porque sabe que existe el remedio al alcance de su mano, ¿no? Y por tanto no se va a arriesgar ahora por 2 o 3 meses o 4 a infectarse y a ingresar en intensivos, ¿no? Los jóvenes no piensan en la vacuna, los jóvenes piensan en la diversión, piensan en el corto plazo y esto es muy difícil de cambiar, ¿no? Por más que insistamos. Se trata de hacer un esfuerzo adicional de concienciación y sobre todo de proteger a nuestras familias, ¿no? De proteger a nuestras madres, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros mayores en gran medida y también a nosotros mismos, porque desgraciadamente este virus entiende de edades, porque es más grave en determinados grupos de edades, pero puede afectar a cualquier persona y puede causar daño a cualquier persona. Bueno, nos quedamos con ese mensaje, ojalá tomemos conciencia todos y los datos mejoren, podamos tener unas navidades tranquilas. Muchísimas gracias, señor Serra, buenos días. Un placer, muy buenos días a todos.